Bien, hermanos, seguimos el estudio de nuestra confesión y hoy estaremos estudiando el capítulo 19 de la Ley de Dios. El tema de la Ley de Dios es sumamente importante, pero así como es importante, también podemos decir que muchos tratan de ignorar este tema, de darle de lado, y otros lo han malinterpretado a través de la historia y aún en nuestros días. Por eso creo que es pertinente que podamos estudiar este tema sobre la ley de Dios. Decía Spurgeon, hablando de la ley y del evangelio, dice: no hay un punto sobre el cual los hombres hayan cometido mayores errores que en lo que respecta a la relación que existe entre la ley y el evangelio. Y hay dos errores que nosotros queremos llamar la atención, dos errores que tenemos que evitar a todas costas con relación a este tema de la ley. El primero es el legalismo. Son los que quieren justificarse por las obras de la ley. Es decir, estas personas descansan en sus obras para tener el favor de Dios. Ellos quieren la salvación, quieren el perdón de sus pecados, pero por lo que ellos hacen, por sus propias obras. Y eso la Biblia le llama legalismo. Y tenemos también el error del antinomianismo. Son los que afirman que el cristiano no tiene ningún tipo de relación con la ley. Por tanto, rechazan todas las leyes del Antiguo Testamento, incluyendo los 10 mandamientos. Es decir, estos creyentes no quieren saber de la ley. Ellos dicen: no, ya la ley fue abrogada. Y la Biblia dice que Cristo no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla. Nosotros no podemos dar una obediencia perfecta a la ley. No lo podemos hacer. Eso lo hizo Cristo por nosotros. Pero eso no quiere decir que la ley no tenga nada que ver con los cristianos de hoy, como vamos a estar viendo en nuestras clases. Y los escritores de la confesión fueron muy equilibrados, apegándose a las escrituras para considerar el uso legítimo de la ley de Dios. El apóstol Pablo nos habla de que la ley tiene un uso legítimo. Y nosotros debemos usar esa ley de esa manera, de una forma legítima, de una forma correcta. Pero cabe hacernos la pregunta: ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? En sentido general, la ley es una norma, es un precepto que rige la relación que existe entre los elementos de un fenómeno. Eso es una definición secular de la ley. Pero la ley de Dios es la ley, es la norma que Dios ha establecido para regir la relación de las criaturas con Él. Así que cuando pensamos en la ley, en eso es que estamos pensando. Es la norma que Dios ha establecido para regir la relación de las criaturas con Él. Y de ese tema es que vamos a estar hablando hoy. Ahora, hay algunas cosas importantes sobre este asunto de la ley. La ley es intemporal. La ley es intemporal porque la ley es la manifestación del carácter de Dios, mis hermanos. Por tanto, es intemporal. La ley es universal. Abarca todo. Todos los hombres están bajo esta ley. La ley es irrevocable. Nosotros no nos podemos deshacer de la ley. Y la ley es ineludible. Nosotros no la podemos evadir. Y son algunas cosas que debemos tener presente cuando pensamos en este importante tema. Ahora, los escritores de la confesión nos han dejado un capítulo hermoso y un capítulo amplio sobre este tema de la ley, que vamos a tratar de cubrirlo brevemente, porque realmente hay mucho material acá. Y lo primero que nosotros podemos ver, voy a estar usando el bosquejo de San Waldron, es la dispensación original de la ley. Y ahí tenemos el primer párrafo. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento de la ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla.
Así hablan los autores de la confesión acerca de la ley. Ahora aquí vemos una ley universal escrita en el corazón, dice el párrafo, y también habla de un precepto particular. Pero pudiéramos preguntarnos, ¿qué ley fue esta que Dios escribió en el corazón de Adán? ¿Qué ley era esta que Dios puso ahí en el corazón de Adán desde el comienzo, desde que él creó a Adán? Adán tenía esta ley ahí en su corazón. Es la ley moral, mis hermanos. Es la ley moral de Dios. Y los escritores de la confesión lo dicen, en el segundo párrafo lo dicen, dice así: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. En otras palabras, nosotros podemos decir que lo que Dios escribió en el corazón de Adán fueron los 10 mandamientos, mi hermano. La ley moral de Dios, que fue resumida después en los 10 mandamientos. Eso fue lo que Dios puso allí en Adán desde el comienzo, desde que lo creó. Y el apóstol Pablo, miren lo que dice en Romanos, capítulo 2, versos 12 al 15, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. El texto tiene una expresión al principio que dice: los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Así que según esta declaración, los que no tienen ley también son pecadores y también van a ser juzgados. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Y cuando nosotros pensamos en esto, quizás nos vienen a la mente los indios. Generalmente pensamos en los indios y digo, bueno, ¿quién les predicó a los indios? O en algunas personas que a lo mejor nunca han oído la palabra de Dios, nunca se le ha predicado el evangelio y siempre nosotros tendemos a pensar en ellos. Bueno, el apóstol Pablo da la respuesta a esa pregunta y es algo que muchas personas se hacen. A veces algunos para evadir, ¿no? Cuando se le está predicando el evangelio hacen esa pregunta. Te dicen, no, pero ¿y los indios qué hay que con ellos? Como para sacarte del paso. Pero la Biblia también tiene respuesta para eso. ¿Cómo se puede pecar sin ley? Pudiéramos preguntarnos. ¿Cómo se puede pecar sin ley? Ya que el mismo Pablo dice en su carta a los romanos que el conocimiento de la ley es un requisito previo e indispensable para pecar y ser responsable por ese pecado. Es decir, la ley es la que nos muestra a nosotros nuestro pecado. La ley señala nuestros pecados. Dice Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Eso lo dice ahí la palabra. Pablo lo está diciendo. Pero también dice que todo aquel que peca, dice, infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Ahora, lo que nos está dejando claro es que donde no hay ley, no hay pecado, ¿verdad? Y el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que pudiéramos nosotros pensar. Pero la pregunta es, ¿cómo es que los gentiles o los indios o aquellos que no han oído el evangelio, que no tuvieron el privilegio de tener la revelación especial de Dios ni la ley escrita, sean tratados como pecadores culpables? ¿Cómo es posible eso? Pablo nos da la respuesta, hermano. Dice Romanos 2:14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que
el apóstol Pablo aquí está diciendo que esas personas tienen la ley escrita. ¿Dónde? En sus corazones. Ellos tienen la ley escrita en sus corazones y por esa ley escrita en sus corazones, ellos van a ser juzgados. Así que nadie puede decir que va a ser juzgado sin ley. Puede ser que los indios no tenían la ley escrita, no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, pero había una ley que Dios ha puesto en todos nosotros, en todos los seres humanos, que está puesta ahí en el corazón, y por esa ley ellos serán juzgados. Porque esa ley también es la que los lleva a ellos a tener una norma de reconocer muchas cosas que son buenas, aunque distorsionadas por el pecado, pero los hombres tienen una idea de lo que es justo y de lo que es injusto, aun cuando muchas veces ellos continúan practicando la injusticia. Pero tienen una norma, y esa norma ha sido puesta por Dios en el hombre. Así que Dios puso en el corazón de Adán y como consecuencia en su descendencia esa ley moral que luego fue resumida en los 10 mandamientos. El pastor Sam Waldron dice lo siguiente ahí en el comentario de la confesión. Dice, la implicación de esto es obvia. Si los paganos que no conocen a Dios ni de su palabra están en posesión de la ley, esto solo puede ser porque la ley fue escrita en el corazón de Adán en la creación y no ha sido borrada ni aún por la caída. Y eso está muy correcto ahí el pastor Sam Waldron cuando escribe esto. Esa ley está en el corazón de todos los hombres y no fue borrada por la caída. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 12, 14, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley escrita por Moisés había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Si había muerte es porque había ley y había pecado. ¿Ok? Ahora dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La muerte es una consecuencia del pecado y el pecado implica la existencia de la ley. Porque hay ley, hay pecado y porque hay pecado, hay muerte. Pero dice el texto que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Así que los hombres morían aunque no había una ley escrita. Los hombres morían aunque no tenían una ley escrita. De modo que si la gente moría es porque había pecado, y si había pecado es porque había alguna ley. ¿Cuál ley? La que Dios escribió en el corazón de Adán y de todos los hombres. Así que todos los hombres tenemos la ley escrita en nuestros corazones. El tiempo en que fue dada esta ley, bueno, ahí ese párrafo dice que fue en el principio, ahí en la creación. Cuando Dios creó a Adán, ahí mismo, Dios también escribió esa ley ahí en su corazón, desde el mismo principio. Y el alcance de esta ley, bueno, el párrafo termina diciendo, por lo cual, es decir, por esto que acabamos de ver, le obligó a él, a Adán y a toda su posteridad, una obediencia personal completa, exacta, perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento de la ley y amenazó con la muerte su infracción y le dotó también del poder de la capacidad para guardarla. Es decir que Adán y su posteridad, Dios los puso bajo esa ley, les obligó a obedecer esa ley. Así que estamos llamados a dar obediencia a esa ley. Y dice ahí, completa, exacta y de manera perpetua. Así nosotros debemos vincularnos con la ley. Aun cuando yo no puedo obedecer perfectamente esa ley, alguien la obedeció perfectamente, que es Cristo. Y cuando uno pone la fe en Cristo, esa obediencia es puesta a nuestro favor, nos es imputada. Tanto su obediencia como su justicia son nuestras. Pero aún así los hombres están llamados a mirar esta
ley de Dios y regirse por esa ley de Dios. Así Dios lo dio desde el principio. Y los autores de la confesión dicen que esta ley le debemos obediencia completa, es decir, no podemos decidir obedecer, bueno, voy a obedecer estos mandamientos nada más, pero esto no tiene nada que ver conmigo. No, dice que le debemos obediencia completa. Y si nosotros estamos en Cristo, hermanos, nosotros tenemos que mirar a esa ley porque el Espíritu de Dios en nosotros nos lleva y pone en nosotros ese deseo de querer obedecer esa ley. Y tenemos que verla como una norma de vida. Dice también ahí el párrafo, una obediencia exacta. Es decir, no podemos obedecer a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque a veces hay algunos que quieren obedecer la ley, pero quieren hacerlo a su manera. No, es a la manera de Dios. Y obediencia perpetua. Es decir, esta ley no expira, mis hermanos. Usted compra un pomo de medicina y tiene expiración. Y así hay muchos productos que nosotros podemos comprar, pero que tienen una fecha en la que expiran. Se acaba, después no pueden ser consumidos porque usted se puede enfermar. Ya caducó. Miren, la ley de Dios no expira, la ley de Dios no caduca. Porque la ley de Dios, hermano, revela el carácter de Dios. La ley de Dios revela el carácter justo, santo y perfecto de nuestro Dios. Tenemos que ir rápido, hermano. Segundo párrafo de la confesión, y aquí vamos a ver la codificación de esta ley. Y cuando hablamos de la codificación de la ley, es el proceso por medio del cual Moisés, en la época del Éxodo, escribió o codificó la ley que el Señor le dio, la ley divina. Y podemos hablar de la ley en tres perspectivas. La ley es una, pero para estudiarla debemos hablar de ella de tres maneras. Las leyes morales, el párrafo 2 nos habla de las leyes morales, el párrafo 3 nos habla de las leyes ceremoniales y el párrafo 4 nos habla de las leyes civiles. Así que, aunque es una ley, lo vamos a ver así, en esa división para mayor facilidad para nosotros, y así lo hicieron también los escritores de la confesión. Y los grandes teólogos, cuando hablan de la ley de Dios, lo hacen también de esa perspectiva. Aunque la ley es una, ellos hablan de ella desde una perspectiva moral, desde una perspectiva ceremonial y desde una perspectiva civil o judicial. Ahora sí. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Aquí tenemos el párrafo y este párrafo habla propiamente de la ley moral. Los autores hacen una vez más una conexión entre la ley que fue escrita en el corazón de Adán, la ley que rigió al ser humano luego de la caída en pecado y la ley que fue dada a Moisés en el monte Sinaí en 10 mandamientos. Así que eso es lo que están haciendo aquí los escritores de la confesión al presentar este tema de la ley moral. Ahora, dice Éxodo 16, 4 y 5, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Fíjese, todavía no había, Dios no le había dado a Moisés los 10 mandamientos, no le había dado la ley moral, todavía no había pasado eso. Sin embargo, aquí Dios mismo está hablando de la ley. Dice, yo lo pruebe si andan en mi ley o no. ¿Por cuál ley? La ley que Dios había puesto en el corazón.
La ley que Dios había puesto en el corazón. Unos versos más allá dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios mismo está diciéndole eso al pueblo y a Moisés. ¿Hasta cuándo ustedes van a desobedecer mis leyes y mis mandamientos? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Fíjese, aquí tenemos el día de reposo. Nosotros muchas veces hablamos del día de reposo y pensamos que eso está en los 10 mandamientos y está allí. Pero era antes, era desde antes, desde la creación. Dice que Dios reposó el séptimo día. Así que, y aquí lo vemos, que era una ley, era algo en lo que el pueblo también debía obedecer. Sin embargo, Dios no había dado todavía las tablas de los 10 mandamientos escritos. Y eso es algo que nos debe hacer a nosotros pensar, y nos debe llevar a nosotros a tener una idea correcta con relación a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Ahora, como todos sabemos, la ley de Moisés no solo contenía 10 mandamientos escritos en esas 2 tablas, sino que también contenía un grupo de leyes ceremoniales o rituales, y de eso nos habla el párrafo número 3, de las leyes ceremoniales. Ahí está. ¿Alguien pudiera leer ese párrafo? Esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Muy bien. Básicamente ellos nos dicen que estas leyes tenían un propósito específico y que estas leyes tenían una función temporal. Tenía un propósito específico y una función temporal. Estas leyes apuntaban, como dicen ahí con toda claridad los escritores de la confesión, apuntaban a Cristo y a la obra redentora de Cristo. A eso apuntaban estas leyes ceremoniales. Y si ya Cristo vino, ¿nosotros tenemos que seguir obedeciendo esas leyes ceremoniales? No, no tenemos. Porque ya Cristo vino, esas leyes, esos sacrificios, esas fiestas que el pueblo hacía, todas esas cosas tienen una enseñanza. Pero todo eso en alguna medida apuntaba a Cristo, a la persona de Cristo, a la obra de Cristo, al sacrificio de Cristo por pecadores. Si ya Cristo vino, como vamos a ver ahora, vamos a leer algunos textos que nos dicen que ya, porque eso eran sombra, pero nosotros estamos en la realidad de las cosas, que es Cristo quien ya vino y murió en la cruz y resucitó. No tenemos que obedecer esas leyes ceremoniales. Y es importante estar claro en esto, porque hay personas hoy en día que quieren seguir obedeciendo esas leyes. Y quieren obedecer esas leyes para poder ganar el favor de Dios. Por ejemplo, los adventistas obedecen muchas de esas leyes. Y de alguna manera en el mundo evangélico también hay iglesias que tienen algunas leyes de estas. Y eso, hermano, nosotros no tenemos que obedecerlo. Esas leyes ceremoniales apuntaban a Cristo y ya no tenemos nosotros nada que ver con ellas. Estas leyes ceremoniales apuntaban en primera instancia a la vida y obra de Cristo con todo lo que esto implicaría para su pueblo. Todo aquel ritualismo no era un fin en sí mismo, sino que era algo que tenía la intención de ilustrar de forma gráfica y por anticipado la obra de la redención que tendría lugar mucho tiempo después. Así que eso era lo que hacían todas esas leyes ceremoniales. Dice Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra, fíjese, la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice que la ley tenía la sombra, eran sombras. Por eso es que esos sacrificios no quitaban el pecado. Aquellos sacrificios había que hacerlo porque Dios los había mandado, pero esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo que iba a ocurrir en un momento en la historia. Y ese era el sacrificio que realmente quitaba o quita el pecado de aquellos y de nosotros. Aquellos de la antigüedad, sus pecados eran perdonados y eran quitados, pero no por ese sacrificio que ellos ofrecían, en virtud del sacrificio de Cristo que iba a ocurrir en el momento en que Dios había establecido. Así eran ellos librados de sus pecados. Y este texto nos dice que la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Muestra, apunta a esos bienes venideros. Es decir, apunta a Cristo, pero no tiene la imagen misma de las cosas. Es solo una sombra. Y dice, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. No pueden. Porque era sencillamente algo que apuntaba al verdadero sacrificio. En Hebreos 8, 4 y 5 también habla acerca de eso. No lo podemos leer por una cuestión de tiempo, pero usted lo puede anotar y después lo puede leer ahí en su casa. Una parte del texto dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, aquellas leyes ceremoniales funcionaban así como figura o sombra de las cosas celestiales, es decir, del mismo Señor Jesucristo, pero era una figura o una sombra, apuntaba de esa manera a Cristo, pero no era el mismo Cristo. El Señor vendría en su momento. Y al final del párrafo dice, todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Es decir, estas leyes ceremoniales, ¿quién las quitó? Cristo, dicen los autores de la confesión, y eso es lo que enseña la palabra de Dios, porque Él es el verdadero Mesías, dice el único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que obedecer estas leyes ceremoniales. Esas leyes ceremoniales no tienen que ver con nosotros. Hay iglesias que yo he visto que, por ejemplo, celebran la fiesta de las primicias y cosas así. En Cuba yo vi eso en la parte oriental del país, iglesias bautistas, y tenían ese tipo de práctica. Pero realmente eso es algo de la ley. Eso nosotros no estamos llamados a celebrarlo, porque eso apuntaba a una realidad en Cristo y ya el Señor cumplió todas esas cosas. Dice Colosenses 2, 13 al 17 lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire ahora, por tanto, como Cristo hizo esta obra perfecta en la cruz, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie debe juzgarnos en días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Ahí no se refiere al día del Señor, eran festividades que tenían los judíos en estas leyes ceremoniales que ellos tenían que cumplir. No es el día de reposo que nosotros, que estaban en el decálogo, eran otros días que ellos hablan así. Ahora, ¿qué acta de los decretos era esa? ¿A qué se refiere? A todas estas leyes, hermanos. Todas esas cosas que está diciendo ahí, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Fíjese cómo dice, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es
de Cristo. Y pudiéramos leer también Hebreos capítulo 9, verso del 7 al 10. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta, y aquí es donde quiero que nosotros fijemos la atención, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, hermanos, ya nosotros no tenemos que hacer esas cosas. No tenemos que hacer esas abluciones, eso eran lavamientos, no tenemos que lavarnos. Ya nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Nosotros no tenemos que ir detrás de estas ceremonias. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo un sacrificio que es perfecto. Y ese sacrificio ha sido a favor de aquellos que han creído. Y si tú has creído, mira, tú estás limpio. Tú eres limpio por la obra de Cristo. Tú no tienes que guardar esas ceremonias, esa ley ceremonial. No, ya Él cumplió. Ya Él vino y murió y aquellas leyes ceremoniales todas apuntaban a Él. Por tanto, nosotros los cristianos no tenemos que ver con esas leyes ceremoniales. También en el párrafo 4, los autores nos hablan de la ley judicial. ¿Alguien pudiera leer este párrafo? Que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquellas instituciones, solamente sus principios de equidad son utilizables en la actualidad. Muy bien, aquí los escritores son claros, hermanos. Dios le dio a este pueblo leyes civiles. Le dio leyes civiles para regular el orden ciudadano. Eran esas leyes. Nosotros no tenemos que, ya la nación, miren, cuando dejó de ser nación, ya esas leyes ahí también caducaron con ellos. Por tanto, nosotros no tenemos tampoco que ver con esas leyes, aunque en esas leyes puedan haber principios de equidad, cosas buenas que quizás en alguna medida nosotros podemos aprovechar, pero no es que tenemos nosotros que rendir una obediencia a esas leyes, que tenemos que decir, tenemos que traer todas estas leyes para acá. Hay creyentes que quieren poner esas leyes, que quieren traer esas leyes y ellos quieren hacer un mundo mejor con estas leyes. Ellos creen que implementando estas leyes que Dios le había dado a Israel, se puede reconstruir la sociedad. Nosotros los cristianos no tenemos que ir en pos de esa ley. Aunque hayan principios buenos ahí, bueno, nos podemos aprovechar de ellos. Pero no estamos llamados a implementar esas leyes de esa manera, rigurosamente como Dios sí se le había dado a Israel para regir todo. Así que los creyentes del nuevo pacto no estamos sujetos a esas leyes civiles. No estamos sujetos a esas leyes civiles. Si usted se encuentra un hermano adulterando, usted tiene que ir a apedrearlo. No. Pero en esas leyes eso era lo que decía. No hay que apedrearlo. No tenemos que hacer eso. Igual que también ahí se habla de ojo por ojo y diente por diente. Nosotros, ¿qué dice la Biblia? Nosotros que estamos en el nuevo pacto, ¿cómo debemos actuar con relación a eso? Alguien quizás tiene una mala acción hacia nosotros, una mala actitud hacia nosotros, o una ofensa, no sé, cualquier cosa, un agravio. ¿Cómo debemos nosotros actuar? Perdonar. Y dice la Biblia que debemos poner eso en las manos de Dios. Nosotros debemos tratar con ese asunto. Podemos tratar con ese asunto, pero no estamos llamados a tomar la venganza por nuestras manos. Es lo que quiero decirle. No estamos llamados a hacer eso. La Biblia dice dejar lugar a la ira de Dios, porque suya es la venganza y Él pagará. Es decir que tenemos que dejar eso en las manos del Señor. Párrafo 5. La obligación universal y perpetua que impone la ley
de Dios. ¿Alguien pudiera leer este párrafo? Tanto a los justificados como a los demás, a que se les obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio de ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Muy bien. La ley moral, los 10 mandamientos, dicen los autores, obliga. Miren cómo ellos dicen, dice, obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás. Es decir, a los que no son creyentes. Ellos están incluidos también en la ley de Dios. Y aunque no tengan esta, vamos a pensar que no quieren saber de esta. La tienen también, recuerden, en sus corazones. ¿Ok? Y son llamados a obedecer la ley de Dios. Así que esta es una obediencia que todos los hombres deben al Señor. Todos los hombres en todo lugar, porque como dije al principio, esta ley es universal. Es para todos los hombres y todos deben obedecerla, sean creyentes o no. Todos deben obedecer la ley de Dios. Los antinominianos, como hablamos al principio, ellos dicen que nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Ellos, esto que estamos diciendo, ellos van a decir que esto es puro legalismo, porque ellos tienen una visión distorsionada de la ley de Dios. Ellos no hacen honor a todo lo que las Escrituras nos enseñan con relación a la ley de Dios. Pero los escritores de la confesión fueron sabios en hablar de esta manera, porque eso es lo que enseñan las Escrituras, hermanos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, aun cuando nosotros estamos en la gracia, nosotros tenemos una relación con la ley de Dios. Lo único que no es una relación salvadora. La ley no nos salva, pero sí debemos verla como una norma de vida. Ahora, el concepto bíblico del pecado implica la vigencia de la ley moral de Dios. Y dice, por ejemplo, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que el concepto bíblico de pecado implica que esta ley está vigente. Esta ley está vigente. Nosotros no nos podemos deshacer de la ley de Dios. Miren lo que dice Pablo en Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, si tú me estás diciendo, mira, ya la ley no tiene nada que ver con nosotros, tú me estás llamando a vivir entonces una vida libertina, ¿me entiendes? Porque nada rige, ya la ley no tiene que ver con nosotros, ni esta escrita, ni la que está en nuestros corazones. Y eso es lo que enseñan los antinominianos, que ya no tenemos ninguna relación con la ley. Pablo no nos dice así. Miren lo que dice Romanos 7, verso 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que, hermanos, por la ley nosotros sabemos el pecado que hay en nosotros. Sabemos cuándo nos equivocamos por la ley. Sabemos cuándo actuamos mal por la ley de Dios, que la tenemos aquí, pero que también está escrita en nuestros corazones. Dice un teólogo, no se puede creer en la existencia del pecado a no ser que se crea en la existencia de la ley de Dios. Entonces los antinominianos en eso están equivocados. También la promesa del nuevo pacto implica la vigencia de la ley moral. Jeremías 31, 31 al 33, no lo vamos a leer, pero solo una parte del verso dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Padre, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir que aún en el nuevo pacto, esto está hablando del nuevo pacto, la ley de Dios está, dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré
A ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, que la ley se relaciona con nosotros, aun cuando estemos en el nuevo pacto. Claro, no nos salvamos por la ley, hermano. Eso sí tiene que estar claro en nuestras mentes. Nosotros somos salvos por gracia. Como vamos a leer ahora, no por obras de la ley. Somos salvos únicamente por gracia. Vemos también a Cristo asumiendo y hablando de esta vigencia de la ley moral. Por ejemplo, ahí al final del párrafo 5 dice, tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Cuando usted lee el Evangelio, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se da cuenta de eso. Pero en los Evangelios usted lo ve, que Él refuerza considerablemente este asunto de la ley. En el mismo Sermón del Monte, ahí nosotros lo podemos apreciar. Y esas son cosas que identifican a un discípulo de Cristo. Es algo en lo que un creyente que ha sido redimido por gracia y en el cual el Espíritu de Dios mora en él, quiere hacer, quiere vivir en esas cosas, quiere obedecerlas. A veces nosotros desobedecemos eso es correcto, desobedecemos. Sí, continuamente desobedecemos. Pero eso no quiere decir que la ley no tenga una relación con el nuevo creyente. No quiere decir que nosotros no tengamos que mirar a esa ley como una norma de vida. Una norma a la cual nosotros debemos mirar, a la cual nosotros debemos seguir. Cristo dice que Él no vino a abrogar la ley. En Mateo 5, 17 al 19, no lo voy a leer, pero ahí Él lo dice. Cristo no vino a abrogar la ley. Él no vino a quitarla. Él vino a cumplir la ley. Él la cumplió perfectamente porque tú y yo no lo podíamos hacer. Él lo hizo, Él sí lo hizo. Lo segundo que Cristo dice en el texto es que la ley es permanente. En el verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que ahí vemos la permanencia de la ley de Dios. Dice, hasta que pasen el cielo y la tierra. Es decir, hasta que los planes de Dios, mientras los planes de Dios sigan caminando en este mundo y llegue esto a la consumación final, dice que no va a pasar la ley de Dios. Ni una jota, ni una tilde de la ley de Dios va a pasar. También dice Cristo, esa ley debe tener un lugar en el corazón del verdadero creyente. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que debemos ver a Cristo oponiéndose vigorosamente a la forma en que los fariseos guardaban la ley moral, pero nunca oponiéndose a la ley moral en sí, sino que por el contrario, Él la reforzó y la puso en su justa perspectiva. Eso fue lo que hizo Jesús. También los apóstoles asumieron y defendieron la vigencia de la ley moral. Pudiéramos leer Romanos 3, 27 al 31 y muchos otros textos, Romanos 7, 2 al 16, 1 Timoteo 1, 8 al 11, Santiago 1, 25, Santiago 2, del 8 al 13, 1 de Juan 2, 3 al 6, 1 de Juan 3, 4 y 24. En todos esos textos y muchos más se nos habla acerca de esto, de la ley y de la relación que nosotros tenemos con ella. Así que no podemos descuidar esto, no podemos decir, no, la ley no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada que ver con eso. Porque sí, nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y eso es verdad, nosotros afirmamos eso juntamente con Pablo y con toda nuestra energía. Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero eso lo que quiere decir es que nosotros no nos salvamos por la obediencia a la ley, hermano. Nosotros somos salvos por gracia. Pero no quiere decir que no tengamos un vínculo con la ley para hacer aquellas cosas que agradan y glorifican a Dios. Porque la ley, lo que, como dije al principio, nos revela el carácter de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos, que mostremos ese carácter de Él. Ahí en Romanos 8, del 28 en adelante, se nos habla y se nos dice de formar el carácter de Cristo en nosotros. Y muchos otros textos de las Escrituras donde nos habla
acerca de eso. De que nosotros mostremos ese carácter de Cristo, ese carácter de Dios. ¿Sí? Que habla acerca de la salvación por gracia, como es Efesios 2. Termina ahí esa porción diciendo que fuimos creados en Cristo precisamente para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y es la ley la que nos conduce a eso, la que nos permite estar en esas buenas obras. Amén. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? El pasaje de Isaías 31, de Jeremías 31, 33, ahí donde se refiere a que en el momento de la conversión al creyente se describe la ley del corazón. ¿Cuál es la diferencia entre esa ley que es escrita en el corazón del creyente y la ley que tiene todo ser humano desde Adán? ¿O a qué se refiere ese segundo pasaje? La ley que tienen los creyentes desde el inicio. Yo creo que es la ley de Dios, que es la misma ley de Dios, escrita en el corazón de nosotros. Como que Dios la vuelve a implantar ahí para que esa ley quede bien plasmada en nosotros, que nosotros sepamos y no nos descuidemos acerca de esa ley, porque nosotros debemos en todas las cosas procurar agradar a Dios. A ver, Ricardo. Yo creo que en el nuevo nacimiento, en la regeneración, al creyente se le da todas las herramientas para obedecer esa ley. O sea, mientras la ley en los gentiles es una ley, en el inconverso es una ley condenatoria que por su naturaleza no regenerada es una espada que tiene en su espalda que lo conduce al juicio final de Dios y a la condenación por sus propios pecados. En el nuevo pacto, Dios nos ha dado un corazón regenerado, la disposición para obedecer esa ley. No perfectamente, pero sí tenemos ahora todas las herramientas para nosotros poder obedecer esa ley y agradar a Dios a través de la obediencia a la ley moral. Yo creo que eso es lo que... Amén. El hombre es creado en Adán, la ley estaba perfectamente codificada en su corazón. Una vez que el hombre cayó, fue afectada la visión de ver esa ley. Por tanto, lo que hace la regeneración es volver a poner en palabras claras esa ley, que ya está codificada también en un libro, para que la pueda obedecer. Entonces, estoy de acuerdo con usted, es la misma, exactamente la misma. Gracias. La ley, hermanos, es algo que nosotros, ahí cuando habla del texto que el hermano cita de Jeremías 33, Jeremías 33, o 31, no recuerdo ahora la cita exacta, 31, 33, dice que Dios nos va a dar un nuevo corazón. Ahí habla de que Dios nos da un nuevo corazón, una nueva disposición para que nosotros podamos obedecerle, ¿me entienden? En todas las cosas. Y que podamos rendir una obediencia que no es impuesta, sino que es una obediencia que nosotros realmente deseamos darle al Señor. No es algo obligado, no es algo a regañadientes, sino que nosotros vamos deseosos de obedecer a Dios en su ley y en su palabra. Por eso a veces cuando nosotros vemos pasajes del Nuevo Testamento que nos muestran eso, ¿no? Que nos llaman, ¿no? a esa obediencia, pero no es una obediencia que nosotros vamos a regañadientes. El cristiano no va así detrás de la ley. Primero porque sabemos que esa ley no nos puede condenar, porque ya nosotros estamos en Cristo y estamos justificados en Cristo. Y segundo también porque nosotros vamos en agradecimiento a la obra esa que Cristo ha hecho en virtud de nosotros. Bien, hermanos, se nos acaba el tiempo, me dicen allá atrás, y todavía nos quedan 2 párrafos. El párrafo 6, si alguien pudiera leerlo, le voy a agradecer. Es un párrafo bien largo. ¿No se ve? ¿Pueden leerlo? No están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. Sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa la voluntad de Dios
y de sus deberes. Les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de tal manera que al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados, a fin de restringir su corrupción en cuanto a que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que aún sus pecados merecen y qué aflicciones pueden esperar para ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si la ley se le debiera como pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley lo manda lo uno y lo prohíbe lo otro, no por ello se demuestra que esté bajo la ley y no bajo la gracia. Muy bien, gracias Ricardo. Hermanos, una de las cosas que ellos dejan claro aquí es que nuestra justificación no depende en ningún momento de mirar a esa ley, de querer obedecer esa ley. Ya nosotros hemos sido justificados por la obra perfecta de Cristo. Quiero leer Gálatas 3, 10 al 13, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que este texto es clave. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es decir que los justificados vivimos por la fe. Tenemos vida por la fe en la obra de Cristo. Nosotros no tenemos vida por obedecer la ley, mis hermanos. La ley lo que hace es que nos mata. Ahora nosotros cuando estamos en la gracia podemos ver ese estilo de vida, podemos tener un estilo de vida diferente que el Señor quiere que vivamos, y la ley sirve para eso, porque la ley revela el carácter perfecto de Dios. Ahora, la ley sirve como norma de vida para el creyente, y ahí los escritores de la confesión lo dejan claro. Dice, es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y sus deberes les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Así que la ley nos sirve como norma o regla de conducta. Así debemos verla, pero nunca como un medio, hermano, de salvación. Tenemos que avanzar. Y quiero decirle algo con relación a esto de la ley, porque como la gran mayoría de las iglesias tienen una perspectiva distorsionada de la ley, uno en un extremo como los antinominianos, otros como los legalistas y otros que no están claros con relación a ella, me atrevo a decir con toda certeza que gran parte de la mundanalidad y decadencia espiritual que experimentan las iglesias contemporáneas se debe al olvido de la ley de Dios y al descuido de la ley de Dios como una norma de santidad. La ley revela al hombre su pecaminosidad. Ahí está. Es decir, que los escritores de la confesión, cuando hablan de este asunto de la ley, nos hacen ver que a nosotros que estamos en la gracia, la ley nos muestra el pecado, revela la pecaminosidad. Dice, le revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vida, de tal manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Es decir, que la ley nos revela el pecado, pero nos hace ver también la necesidad que tenemos de Cristo. La ley nos manda a Cristo. No, la ley nos manda a Cristo porque nosotros necesitamos del Señor y somos justificados únicamente por el Señor.
La ley es un medio que restringe también nuestra corrupción. Y ya con esto estamos terminando. Es decir, la ley restringe, hermano, es un freno a la corrupción de nosotros como seres humanos. Ahí los escritores también de la confesión lo dicen y hablan de esto ampliamente. Y el último párrafo, para solo leerlo, dice la armonía entre la ley y el evangelio. Dice, los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Es decir, podemos usar la ley, pero esto no es contrario con la gracia del evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Ahí los escritores son sumamente claros. Dice que capacita la voluntad del hombre para que haga libre, fíjese hermano, libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. ¿Sí? Pero es exactamente eso lo que Jeremías 31:23 dice. Jeremías dice que Dios pondrá la ley en el corazón de su pueblo. O sea, ese texto lo que significa es que Dios nos va a hacer amar su ley. Dios nos hace ahora amar su ley. Ahora los creyentes en el nuevo pacto somos capacitados por el Espíritu de Cristo para que nosotros podamos hacer libre y alegremente su voluntad. Amén. Eso es lo que pasa en el nuevo pacto. Ahora alegremente nosotros nos satisface obedecer la ley de Dios. Algo que no pasaba antes. Exacto. Sí, porque no íbamos obligados, como decíamos hace unos minutos atrás. No vamos a esa ley de una forma obligada, sino que vamos con alegría. Es importante la ley de Dios, mis hermanos. Ahí en Mateo 7, 21, 23, cuando aquellos que echaban demonios y que el Señor le dice, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso en el griego? En el griego, ahí hacedores de maldad es anomio, es sin ley. Son los que van contra la ley. Nosotros los cristianos no debemos ir contra la ley. Lo que tenemos que hacer es un uso legítimo de la ley de Dios. Y nunca ver la ley como un medio de justificarnos delante de Dios, de ganar favor delante de Dios. No ver la ley así. La ley así, verla para obtener salvación o favor de Dios, es un fracaso, es un error. Pero como una norma de vida a la que vamos alegremente por la obra del Espíritu de Dios en nosotros, mire, eso es correcto. Y es correcto con la revelación de las Escrituras y es correcto con el nuevo pacto. Vamos a orar y así terminamos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de oír tu palabra, de haber leído estos pasajes de las Escrituras. Te pedimos que tú nos ayudes como iglesia a estar claros siempre en este tema y a saber, oh Dios, que nosotros somos salvos únicamente por tu gracia. Que no necesitamos de las obras, oh Dios, para nosotros ganar tu favor. Pero, Señor, ayúdanos a tener una perspectiva clara con relación a la ley y verla también como una norma de vida, Señor, que por medio de tu Espíritu, Señor, nosotros queremos obedecer y queremos hacer. Porque como dice tu palabra, tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Llévanos a nosotros como iglesia, Señor, a anhelar las cosas que tú has puesto ahí en tu palabra para que nosotros apreciemos, valoremos y apliquemos. Y ayúdanos, Señor, a hacerlo también con la ley, pero desde la perspectiva correcta, oh Dios. Y así también, oh Dios, te rogamos que tú continúes guiándonos en este día. Rogamos el perdón de nuestros muchos pecados en el nombre de Cristo. Amén.